Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 78. Criatura por encima de XXXXX. ¿Qué dijiste? Por encima de XXXXX. Exclamó Martina mientras los tres estaban parados en un pasillo tranquilo fuera del gran salón. Por desgracia sí. Es una criatura oscura muy poderosa. Confirmó Axel. Akiko asintió con gravedad. Eso lo explicaría. Dijo al darse cuenta. ¿Explicar qué? Preguntó Axel rápidamente. Si Akiko pudiera explicar esto, le ahorraría la molestia de explicarlo él mismo. El genio ninja miró a Martina con vacilación. Axel hizo un gesto con la mano, ella está bien. Dijo, respondiendo por Martina. Esas palabras podrían no significar mucho si alguien más las dijera, pero viniendo de alguien que la había hecho firmar un contrato secreto solo para guardar sus secretos, Akiko sabía que se podía confiar en Martina, al menos en esta situación urgente. Ella asintió y decidió seguir adelante. Muy bien, soy muy sensible al yin o la magia de la oscuridad. Y hace apenas unos momentos, de repente sentí una terrible perturbación en el elemento yin que casi me hace desmayarme. Ella explicó. Es la razón por la que vino a buscar a Axel en primer lugar. Su abuelo no está aquí y no hay nadie más en quien pueda confiar sobre su secreto de afinidad yin. Nunca antes había sentido algo así. Dijo gravemente. Axel sacudió la cabeza para sus adentros. Esto no fue suficiente. Los dos necesitan saber más para poder enfrentarse a la criatura. Pero el problema era que no podía explicar cómo lo supo. Sé un poco más sobre esta criatura. Dijo, llamando la atención de todos. ¿Sabes? ¿A qué nos enfrentamos? Ambos ya saben sobre los dementores, ¿verdad? Preguntó. Akiko y Martina asintieron afirmativamente. ¿Son los dementores otra vez? Preguntó Martina con cierta angustia. Axel se rió irónicamente. Si fuera así de fácil. Que no es una evolución de un dementor. Se llama Demogorgon. Dijo, recordando la información que había obtenido del sistema. ¿Qué? Las dos chicas estaban comprensiblemente desconcertadas. Entonces Axel les explicó lo más rápido posible. Los dementores son en realidad criaturas incompletas. Buscan oscuridad y almas para su realización. Y cuando se consume una cantidad suficiente de almas y energía oscura, en las circunstancias adecuadas, pueden evolucionar. Se vuelven más poderosos, más sensibles, más corpóreos. Y mucho más peligroso. Y esa cosa, en realidad está en la escuela ahora mismo. Martina se tapó la boca horrorizada. ¿Cómo acabó aquí? Axel negó con la cabeza. La situación es más que improbable, pero la prioridad es cómo afrontarla antes de que sea demasiado tarde. En realidad, las circunstancias de la evolución son demasiado difíciles de afrontar en la Tierra, debido a la falta de suficiente magia oscura. Y como la criatura es más corpórea, pierde su capacidad de viajar desde el inframundo hasta aquí. Entonces, se supone que estas criaturas solo se encuentran en el inframundo. Pero de alguna manera, está aquí esta noche en Hogwarts, a punto de causar mucho caos. ¿Cómo lidiamos con eso? Akiko hizo la pregunta principal.
Ambas chicas al menos tuvieron el suficiente sentido común como para no preguntar cómo Axel sabía lo que sabía. Axel se miró en su espejo magi, insinuando suavemente la fuente de su información. Es una criatura muy peligrosa. Combatirlo solos y sin preparativos previos garantiza una muerte segura para cada uno de nosotros. Ese fue un golpe que los tomó por sorpresa. Cada uno de ellos era algo consciente del poder del otro. Incluso por sí solos, cada uno de ellos era una fuerza a tener en cuenta, con diferentes tipos de habilidades y especialidades. Incluso las criaturas XXXXX como los dragones no eran imposibles de tratar para ellos y mucho menos sobrevivir contra uno. Pero aquí estaba Axel, garantizando una muerte segura en un enfrentamiento 1 a 1 contra esta criatura. Pero como lo vamos a afrontar juntos y con tales preparativos, tenemos una verdadera oportunidad de lograrlo. Dijo, reavivando sus esperanzas. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntó Martina y Akiko asintió. Axel la miró seriamente. ¿Qué tan poderoso es tu Patronus? Martina asintió con un poco de aprensión. Es bastante poderoso. Pero no había funcionado adecuadamente en su último encuentro con los dementores del Ayoen anterior. Ella había estado demasiado asustada y desconcentrada para lanzarlo en un solo intento, casi perdiendo la vida. No lo dudes. Puedes hacerlo. Dijo Axel con seguridad. Aunque esta chica podía ser bastante poco confiable, Axel al menos tenía tanta fe en su habilidad. Axel luego miró a Akiko. ¿Cuántas armas tienes? Como nieta de Hiroshi Yamazaki y heredera de 2 clanes poderosos. Akiko sonrió, mucho. Frente a los ojos de Axel, la interfaz del sistema le mostró la ubicación en vivo del Demogorgón mientras corría por los pasillos de forma borrosa junto con Akiko, con Martina volando detrás de ellos. Por supuesto, los tres eran casi invisibles, mostrándose solo lo suficiente como para poder verse entre sí. Axel actualmente vestía una sudadera con capucha negra, jeans negros y zapatillas negras. Sus manos tenían guantes sin dedos y su rostro estaba cubierto con una máscara, dejando solo sus ojos visibles. Por necesidad, Martina también le había prestado un traje a Akiko, que era uno de los prototipos que ella misma había hecho. Como los trajes pueden cambiarse por cualquier cosa, ella los había convertido en su habitual ropa ninja ajustada que delineaba sus curvas y, al igual que Axel, su rostro también tenía una máscara. Está cerca. Puedo sentirlo. Axel asintió, de hecho estuvo cerca. Y ahora, incluso él podía sentirlo. El familiar sentimiento siniestro y desesperado, bastante similar al que sentía en el de los dementores. Presencia, solo que mucho más, siniestra. Y a juzgar por la rápida intensificación de este sentimiento, parecería que ya casi habían llegado. Martina, es hora. Dijo Axel, mirando hacia atrás a Martina. Era mejor lanzar el Patronus antes. Con la falta de confiabilidad de Martina, no es seguro si podrá hacerlo después de que se acerquen a la criatura. Martina asintió y sacó su bastón. Estaría mintiendo si dijera que no estaba nerviosa. Por lo que Axel había explicado, había muchas posibilidades de que ella pudiera sufrir una muerte horrible en este momento. Pero, le gustara o no, no era una corredora. Era una cobarde, pero no huiría de situaciones como esta, una situación en la que arriesga su propia vida para salvar a otros. A pesar de que esto fue lo que la había matado en su vida anterior. Niño de la magia. Usó su segunda habilidad de trampa que había obtenido para salvar el mundo anterior. Sí, esta era la razón de su loco talento mágico. La magia le resulta fácil y el poder de cada hechizo mágico que lanza puede ampliarse varias veces según su voluntad. Lamentablemente, no había podido utilizar este don en todo su potencial. Cerrando los ojos, recordó todos los recuerdos felices que había formado en este mundo, así como la felicidad de salvar las vidas de millones de personas en su mundo anterior con su investigación. Y finalmente, recordó la poderosa y tranquilizadora presencia de Axel a su lado, que hizo que su miedo desapareciera, llenándola de motivación. Sí, no podía volver a avergonzarse. Levantando el bastón, dijo el encantamiento. Expecto Patronum. Una luz brillante surgió de su bastón, iluminando todo el pasillo mientras una lechuza extremadamente corpórea y realista emergía de su varita. El creativo parecía tener sensibilidad propia mientras volaba y se posaba en el hombro de Martina. Densas ondas de energía positiva irradiaban de él, alterando por completo la atmósfera sombría anterior. Funcionó.
Martina saltó de alegría, sintiéndose realizada por no fallar como la vez anterior. No celebres todavía, murmuró Akiko, sintiendo la presencia oscura hacerse más fuerte a medida que llegaban a su destino. Al momento siguiente, escucharon un sonido. Era una mezcla espeluznante de respiración y gemidos, que les provocaba escalofríos. Está bien, tengo miedo, admitió Martina, acercándose un poco más a Axel. Solo quédate atrás. Has hecho tu parte. Nosotros haremos el resto, dijo Axel, corriendo hacia el siguiente corredor donde estaba la criatura. Allí lo vieron, una silueta gigante, envuelta en una capa, actualmente encorvada de espaldas a ellos. Debió haber sentido su aproximación, porque giró la cabeza en su dirección y lentamente alcanzó su máxima altura. La luz de la luna que entraba por la ventana del pasillo cayó sobre la criatura, y dos cosas se hicieron visibles en ese momento, sorprendiéndolos. Primero, la apariencia de la criatura. Medía alrededor de 15 pies de alto, bastante más alto que un dementor, envuelto en una capa oscura y raída y con un destello podrido visible en las partes descubiertas. La segunda cosa que fue muy notable fue, señora Norris, gritó Martina horrorizada. La sangre claramente goteaba de la cabeza cubierta de tela de la criatura que solo dejaba al descubierto una boca. Y tirado en el suelo donde antes estaba encorvada la criatura, estaba el cuerpo medio comido de un gato que solía ser la señora Norris. Más corpóreo en verdad, pensó Axel, dándose cuenta realmente de lo que eso significaba. Esta cosa se comió más que solo almas. La criatura contuvo el aliento y luego... chirrió con uno de los sonidos más repugnantes que Axel había escuchado, que incluso superó al de un bridge. Una ola de su aura los golpeó, chocando con el aura del Patronus de Martina. Está funcionando. Sigamos con el plan, gritó Axel, infundiendo magia de luz a su cuchillo. Martina realmente había hecho su trabajo. La ropa que llevaban, hecha de piel de basilisco, es muy resistente a la magia. Esa es la razón por la cual su alma no estaba siendo succionada de sus cuerpos en este momento. Sin ellos, ya estarían muertos ya que la atracción es mucho más fuerte en comparación con la de un dementor. Y el Patronus había impedido que la presencia de Demogorgon afectara sus mentes. De lo contrario, la mayoría de sus presas ni siquiera pueden reunir la voluntad de escapar, y mucho menos defenderse. Molesta por el Patronus, la criatura volvió a chillar mientras extendía su mano. Una masa de magia oscura salió de su mano y se dirigió hacia ellos. Era la habilidad del Demogorgon. Podría aprovechar la energía oscura. Akiko, llamó Axel. Lo tengo, fue su respuesta mientras formaba algunos sellos manuales. Liberación Jin. Escudo oscuro. Un escudo se formó frente a ellos, defendiéndolos de la oscuridad corrosiva. La criatura dejó escapar un grito de frustración mientras avanzaba. No puedo dejar que se acerque, gritó Axel, retrocediendo junto con Martina y Akiko. Ese fue el principal problema. La intensidad del tirón de Demogorgon sobre el alma aumenta con la distancia. Por lo tanto, es muy arriesgado acercarse a él. Liberación Jin. Cadenas del infierno. Akiko lanzó otro jutsu y cadenas negras emergieron del suelo, envolviendo a la criatura. Ahora. Axel asintió cuando dos kunai aparecieron en sus manos. Sin dejar rastro. Infusión ligera. Lanzamiento. El kunai en sus manos comenzó a fluir con magia de luz, y Axel los arrojó, clavándolos directamente en el cráneo de la criatura. Screech. La criatura chilló de agonía mientras luchaba con fuerza, casi rompiendo las cadenas de la oscuridad. Pero Axel aún no había terminado. Siguió arrojando kunais, cuchillos y espadas, perforando a la criatura cada vez. Shin. 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 La criatura siguió gimiendo con cada ataque, pero por alguna razón, no hubo suficiente daño. Continuó luchando contra las cadenas a medida que la atracción sobre sus almas se hacía más fuerte, lo que los hizo retroceder. No puedo aguantar mucho más, dijo Akiko entre dientes. Tenemos que darnos prisa. Si los demás llegan antes que nosotros, morirán sin la protección del traje, dijo Martina, disparando sus propios hechizos, ninguno de los cuales parecía funcionar. Maldita sea. Voy a hacer un hechizo Patronus ofensivo si salgo vivo de esto, ella exclamó impotente.
La atracción sobre sus almas se intensificó y la criatura comenzó a atacarlos con su magia oscura, de la cual Martina tuvo que defenderlos. Akiko podía ver hacia dónde iba esto. Es demasiado poderoso. Nosotros, deberíamos pensar en la evacuación. Dijo con dificultad. Apenas había formas de lidiar con un dementor. ¿Y una evolución de esa cosa? Es una abominación total. No he terminado aún. Gritó Axel. Trabajo, maldita sea. Pensó Axel, lanzando las armas infundidas con magia de luz. Axel no sabía cuál era el problema. Todos habían hecho su parte, pero él no pudo desempeñar su papel con éxito. ¿Sistema, por qué no funciona? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ladrón arcano no es una clase que se especialice en magia de luz. Tu infusión ligera. La habilidad no es lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la energía oscura de un demogorgón, si se entrega en una cantidad tan baja. Y aunque son más corpóreos que los dementores, los demogorgons todavía tienen suficiente intangibilidad para negar la mayor parte del daño físico y mágico. Maldita sea. Era un sentimiento familiar, darse cuenta de que tu magia simplemente no era lo suficientemente fuerte. Uno que no había sentido por un tiempo después de ser sanado. Pero tuvo que aceptarlo. Cuando se trataba de las grandes ligas, su magia todavía no era lo suficientemente fuerte, en comparación con personas como Martina, Akiko o Dumbledore. No podía dominar a estas personas únicamente en términos de combate mágico. Al menos no todavía. Pero, ¿desde cuando solo había confiado en la fuerza bruta para salir adelante? En realidad, nunca. Estaba acostumbrado a no ser el más poderoso de la sala. Pero lo que no podía hacer con el poder, siempre lo había compensado con creces con sus otras habilidades. Cerrando los ojos por un momento, Axel regresó al momento en que su magia era extremadamente débil, haciendo que casi todos los hechizos le fueran imposibles. Incluso en ese momento, había logrado usar su magia de manera efectiva. Repetición. Esa fue la clave. Martina, ¿puedes prestarme tu bastón? Preguntó. Martina parecía muy arrepentida mientras sacudía la cabeza. Está destinado a mí. Nadie más puede usarlo. Suspiró. Axel había esperado eso. Sacó su propia varita. Siento esto. Pensó, disculpándose de antemano. La varita zumbó en respuesta, lista para cualquier cosa. Durante este tiempo, el grado de su vínculo con su varita se había fortalecido aún más, haciendo que el poder fuera aún mejor. Levantando su varita activó su habilidad especial. Infusión ligera. Es una habilidad que le permite infundir el elemento luz en sus hechizos o armas. Y ahora mismo estaba haciendo exactamente eso. Respirando profundamente, comenzó a usar el mismo hechizo que le había sido muy útil durante el tiempo que estuvo lisiado. Eléctrica impulsa, eléctrica impulsa, eléctrica impulsa. En unos pocos segundos, había cargado su varita docenas de veces, generando una increíble cantidad de poder. Cabe señalar que este hechizo ya podía generar mucho poder cuando estaba lisiado. Y ahora, con la enorme mejora por la que había pasado, la cantidad de magia acumulada era realmente asombrosa. Crepitar. Crepitar. White comenzó a serpentear alrededor de su varita, hasta llegar a su mano. Y Martina y Akiko tuvieron que distanciarse de él, la primera debido a la descarga del rayo mientras que la segunda debido a la increíble cantidad de magia de luz. Chirrito. Las luchas del Demogorgón se intensificaron. Solo que ahora, en lugar de acercarse a ellos, ahora intentaba alejarse lo más posible de Axel. Arrástralo delante de la ventana. Dijo Axel con dificultad. Con el poder que tenía, se causaría una destrucción masiva si lo liberara en el castillo. Axel estaba actualmente sufriendo una cantidad increíble de dolor. Nunca antes se había sentido así. Se sentía como si pudiera ponerlo todo en el hechizo. Está bien. Akiko hizo lo mejor que pudo y Martina también ayudó, conjurando sus propias cadenas para arrastrar a la criatura que luchaba hacia la ventana. La mandíbula de Axel se apretó debido a la gran cantidad de concentración que se necesitaba para mantener el hechizo, incluso con su increíble poder mental. La sangre empezó a salir de su nariz y le palpitaba la cabeza. La condición de su varita no era mejor, incluso mostraba pequeñas fisuras a lo largo de su superficie. Cuando por fin estuvo justo delante de la ventana, Axel apenas podía aguantar. Si no mueres por esto, te mataré.
dijo, finalmente liberando la magia. Borrar. Boom. Capítulo 79. Límite de ruptura. Boom. La criatura ni siquiera pudo emitir un sonido antes de ser completamente destruida en la nada, pero el rayo aún así salió por la ventana, pintando la noche de blanco durante unos segundos. Por 3. 3 personas miraron la escena sin comprender, manchas oscuras bailando frente a sus ojos debido al brillo del acceso en ese momento. El poder del hechizo estaba fuera de serie. Había algunas razones para explicar eso. En primer lugar, la magia de Axel ya era muy poderosa después de ser curado. En segundo lugar, tenía una gran afinidad con Lightning, una que solo había aumentado desde que comenzó su entrenamiento de ninjutsu con Akiko. Y tercero, había cargado el hechizo demasiadas veces. No es algo que ni siquiera genios como Martina y Akiko puedan hacer, ya que requiere una enorme cantidad de fuerza mental, algo que era el fuerte de Axel. Estas fueron algunas de las razones por las que el hechizo fue tan destructivo. Pero incluso después de eso, Axel todavía estaba sorprendido por su poder. Eso era demasiado poder. En el momento del casting, sintió un sentimiento peculiar. Era como, tenía una cantidad ilimitada de magia, lo que le hacía tener más poder del que había predicho. Y ahora se sentía completamente agotado. Axel cayó de rodillas, al igual que Akiko inmediatamente después. La pelea les había costado mucho a ambos. Por encima de 5. Definitivamente estaba por encima de eso. Dijo Akiko mientras jadeaba por respirar. Cadenas del infierno, un jutsu prohibido de afinidad Jin que muy pocos usuarios de Jin pueden realizar sin morir. Un hechizo que fácilmente podría detener a los dragones. Y ni siquiera podía retener a la criatura por más de unos pocos minutos con ese hechizo. El Demogorgón resultó ser mucho más poderoso de lo que habían previsto. Hace apenas unos momentos, ella ya había renunciado a derrotarlo y en lugar de eso consideró cómo detenerlo y evacuar a todos. Su proceso de pensamiento incluso había llegado a la idea de utilizar el portal del que vino la delegación para transportar a todos en Hogwarts de regreso a Japón. Así de desesperada era la situación. Y entonces Axel de repente decide usar una magia extremadamente poderosa, una que nunca había visto antes, para aniquilar completamente a la criatura. ¿Cómo? Ella se preguntó. A Martina, por otro lado, no le sorprendió tanto el hecho de que Axel hubiera logrado salvar el día una vez más. Ella estaba más sorprendida por la magia que acababa de usar. ¿Cómo? ¿Cómo diablos hiciste eso? Le preguntó a Axel, que yacía exhausto en el suelo. Se supone que el hechizo solo produce rayos y no hay manera de que pueda cargarse tantas veces. Los ojos de Martina brillaban de curiosidad mientras miraba a Axel. No preguntes. Dijo Axel distraídamente. Tenía otras cosas en mente en este momento que eran mucho más importantes que responder cómo lo hizo. Actualmente estaba mirando su varita, que había sufrido algunos daños debido al último hechizo. Gracias, y lo siento. Le dijo a la varita a través de su cabeza. La varita emitió un débil zumbido en respuesta, haciéndolo arrepentirse aún más. Te arreglaré. Él prometió. Él. Axel. ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! Estás sangrando por la nariz. Exclamó Martina sacándolo de sus pensamientos mientras comprobaba su estado. Viviré. Dijo Axel asintiendo, levantándose lentamente con pies temblorosos. Pero no mi varita. Dijo, mirando la varita de plumas de querubín dañada en su mano que lo había acompañado a través de muchas dificultades. ¿Oh, puedo? Preguntó Martina tendiéndole la mano. Axel, vacilante, puso su varita en su mano. Gracias. Dijo, sosteniendo con cautela la varita de Axel con ambas manos mientras la examinaba de cerca, acariciándola unas cuantas veces. Cuidadoso. Dijo Axel, un poco aprensivo. No te preocupes, sé cómo manejar una varita. He estado haciendo esto desde que era niño. Martina dijo tranquilizadoramente. Mientras tanto, Akiko. Tengo la mente sucia. Sin darse cuenta, Martina continuó con su diagnóstico. Veamos, hay daños críticos en la madera y un daño leve en el núcleo también, pero se puede salvar. Parece que la potencia de salida era demasiada. Puedo ayudarte a solucionarlo. Dijo, devolviéndoselo a Axel. Axel levantó una ceja. ¿Puedes arreglarlo? Wandlore era una rama de la magia bastante complicada. Eso lo sabía incluso Axel.
Pero después de todo ella es Martina, así que no debería ser una gran sorpresa. Antes de que Martina pudiera responder, Akiko se levantó. Tenemos que salir de aquí. Martina asintió con la cabeza, pero Axel tenía una cosa más que hacer. Espera un segundo. Sin rastro. Al activar la habilidad, rápidamente eliminó los rastros de Akiko y Martina de la escena también, dejando el resto de las cosas sin tocar. Dejemos que Dumbledore y los demás hagan lo que quieran con esto. Él había hecho su parte. El resto, se ocupaba demasiado de sus propios asuntos como para molestarse. ¿Cómo llegó la criatura aquí? ¿Quién lo trajo? ¿A qué estaban jugando? Había muchas preguntas en su cabeza, pero la cabeza de Axel todavía palpitaba debido al esfuerzo anterior y ya tenía suficiente en su plato. Sin embargo, Martina y Akiko tenían aún más preguntas. ¿Cómo supo Axel que el castillo estaba en peligro? ¿Cómo supo que era un Demogorgón? ¿Cómo supo exactamente que era un Demogorgón? ¿Y cómo hizo esa magia? Entonces, después de que estuvieron a salvo fuera del área, las dos chicas se giraron para mirar a Axel para hacerle preguntas, pero para sorpresa de nadie, el chico misterioso no estaba por ninguna parte, lo que hizo que Akiko chasqueara la lengua y Martina pisotear su pie. Lo único que dejó fue una nota metida en cada uno de sus bolsillos que decía: gracias por la ayuda. Les debo una. Martina aplastó la nota. Esto es muy propio de él, dijo molesta, y Akiko solo pudo asentir con la cabeza. Sin embargo, ambas chicas estaban sonriendo. Después de que Axel se deshizo de las chicas, solo entonces miró las notificaciones del sistema que había recibido. Nueva habilidad desbloqueada. Felicidades. Has desbloqueado la habilidad límite de ruptura. Puedes superar temporalmente tus límites para superar una situación desesperada. Hijo de un... Axel exclamó sorprendido al ver la notificación. Anteriormente, había estado demasiado preocupado por su varita dañada como para prestar atención. Entonces, una nueva habilidad. Axel suspiró. Ahora puede entender cómo el hechizo era tan poderoso. Y aquí pensó, finalmente se había vuelto poderoso. Límite de ruptura. Esta es una gran habilidad para situaciones críticas. Pero también era bastante peligroso. No le da poder extra. El poder que obtiene es a costa de dañar su propio cuerpo. Tendrá que usarlo sabiamente. Axel revisó las otras notificaciones. Felicidades. Has completado la misión especial. Escuela en peligro. Recompensas. Pasa a habilidad especial. Barrera pasa a información limitada sobre la Atlántida. Pasa a tasa de aprobación. Otra habilidad especial. Como se explicó, Arcane Tief es una gran clase, pero deja mucho que desear en términos de habilidades. Después de todo, una sola clase no puede tener todas las habilidades. Y las habilidades especiales lo compensan. Como ahora, tiene una habilidad de barrera, algo que la clase Arcane Tief no incluye. Definitivamente será útil. Pero, el enfoque principal de Axel estaba en la información que acababa de instalar en su cabeza, y mientras yacía en el suelo, la euforia que había sentido al completar la misión se desvaneció lentamente. Porque la información limitada que había obtenido no contenía buenas noticias. Examinó cuidadosamente la información y su expresión se volvió sombría cuanto más leía. Esto es lo esencial. La Atlántida es la civilización mágica más antigua, muchísimo más antigua que cualquier otra. Y como era de esperar, solía estar muy desarrollado en términos de tecnología mágica. Pero casi todo fue destruido debido a una guerra interna hace miles de años y la Atlántida se hundió bajo el agua. Los restos de la familia real que habían ganado la guerra, reiniciaron la civilización, quedando muy poco de la gloria anterior. Decidieron empezar de nuevo y descartaron casi toda la tecnología mágica avanzada anterior, dejando solo unas pocas piezas de la tecnología avanzada que se llaman reliquias. Ahora, después de miles de años, el bando contrario se ha levantado nuevamente, tratando de tomar el control, y la familia real se encuentra en su punto más débil en este momento. Parece que la organización se hará cargo de Atlantis muy pronto. Y cuando lo haga, comenzará una guerra contra el mundo usando las reliquias. Entonces, si Axel tiene que manejar la organización, tiene que hacerlo pronto, o tendrá otra fuerza tratando de apoderarse del mundo. Parece que no hay elección. Pensó, levantando lentamente su cuerpo cansado. Tras lo descubierto durante el último mes, había estado dudando sobre cómo atraer la atención de la organización. ¿Por qué no vivir en paz unos años más?
¿Por qué no entrenar de forma constante, reunir fuerzas y luego afrontarlo? Pero, con esta noticia, parece que no le queda otra opción. Tiene que acabar con la organización rápidamente, o al menos evitar que se apodere de Atlantis. Entonces, parecería que seguirá su plan original, atrayendo su atención y arrastrándola. Lo que significa que puede volverse loco en el partido de mañana. Da la casualidad de que también tenía algunos problemas con cierto par de payasos que ahora se arrepentirán de haberlo molestado. Sintiéndose bastante agotado, Axel regresó al gran comedor después de cambiarse y se encontró con una Daphne muy ansiosa. Axel la arrastró a un rincón apartado donde nadie los molestaría. Barba de Merlín, estás sangrando. ¿Estás bien?, preguntó Daphne, buscando frenéticamente lesiones. Axel comprobó su cuerpo sobrecargado. Estoy bien, solo cansado. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuviste que irte tan de repente?, preguntó ansiosamente, sentándose justo a su lado. Axel negó con la cabeza. Necesitas más oclumancia para eso. Pero ahora todo está bien, dijo, acomodándose en la silla. Daphne no pudo evitarlo, sus ojos se nublaron mientras agarraba su mano con las suyas. Estaba tan asustada. Nunca te había visto tan serio antes. Axel no se la quitó de encima. Esta vez estuvo muy cerca. Casi lo habían perdido por no poder dañarlo. Y con su alto alcance, si la criatura hubiera llegado cerca del gran salón, habría chupado cientos de almas a la vez. Y en ese momento, Axel había pensado en una sola persona en el gran comedor, que lo había ayudado a superar sus límites. Gracias, dijo mirando a la sirena frente a él, sin explicar realmente todo. Daphne suspiró. No me agradezcas. No pude ayudarte a aprovechar al máximo tu descanso. No te divertiste mucho, ¿verdad? Axel negó con la cabeza. No, dijo con sinceridad. En primer lugar, ni siquiera es el tipo de persona que se entregaría excesivamente al placer. Pero su propósito original no era divertirse, ¿verdad? Había sido encontrar algo por lo que luchar una vez más. Algo que le impulse a no rendirse ante una situación difícil y le impulse a darlo todo. Una razón para trabajar duro. Y, en ese momento, cuando había previsto que la criatura se liberaría de las cadenas, lo había sentido. Aún no sabía qué era, pero estaba allí. Y tenía la intención de explorarlo. Entonces, esta noche no fue sin sentido. Me ayudaste, dijo, sonriéndole. Simplemente no de la manera que querías. Al día siguiente, Axel se despertó por la mañana sintiéndose bastante aturdido y cansado. Todavía le dolía la cabeza por su pelea con el Demogorgón. ¿Ayowen aquí está maldito o algo así?, pensó mientras gemía. El año pasado era otra cosa y este año es una criatura por encima de XXXXX. Axel se levantó de la cama. Era temprano en la mañana y tenía algo de entrenamiento que hacer. El descanso ya había terminado, y aunque fue interrumpido, lo principal es que Axel en realidad se había sentido molesto por ser interrumpido, lo que significa que definitivamente era algo que había disfrutado. Oh, hoy también hubo un partido, ¿verdad? Se dio cuenta mientras hacía su entrenamiento. Entonces, calentó algunas de sus habilidades que le serían útiles hoy. Eso fue todo por sus preparativos. Después de eso, se dirigió tranquilamente al gran comedor, solo para ver muchos ojos volteándose hacia él. Patricia, la capitana que parecía estar a punto de arrancarse el pelo, finalmente pareció recuperar la esperanza en sus ojos tan pronto como lo vio. ¿Dónde has estado? He estado tratando de encontrarte desde anoche. No has atendido ninguna de mis llamadas, las lechuzas no pueden localizarte y ni siquiera puedo encontrar tu habitación en los dormitorios. Preguntó en ásperos susurros después de arrastrarlo a un lado. Axel puso los ojos en blanco. ¿Qué es tan urgente que estás tratando de encontrarme como un acosador loco? Su magia espejo siempre está en modo silencioso y, por supuesto, ella no encontró su habitación en los dormitorios. Es porque allí ha quitado su nombre de la puerta de su habitación, para que nadie note su ausencia. ¿Urgente? Tenemos un partido en unos minutos. ¿No es eso lo suficientemente urgente para ti? Así que todavía estoy a tiempo. Ahora déjame desayunar, dijo Axel mientras comenzaba a salir. Desayuno. Aún tienes tiempo para desayunar. Patricia lo siguió como un gatito enojado. Axel la ignoró.
Sí, necesito mi energía, ¿no? Patricia una vez más casi se arranca el pelo por la frustración. ¡Qué exceso de confianza! Me estás dando ansiedad, dijo, sus manos buscando su bolsillo. Axel pasó junto a ella y le ofreció una poción. Aquí. Patricia revisó su bolsillo donde se suponía que debía estar la poción hace unos momentos. Espera, ¿cuándo? Pero Axel ya se había quedado atrás. Confía en mí, capitán, dijo Axel mientras iba a sentarse junto a Daphne. ¿Cuál es la noticia? Daphne parecía furiosa. No está bien. Tengo muchas ganas de matar a esos hermanos ahora mismo. Fotos y clips del buscador y el capitán salpicados con los colores de Gryffindor estaban circulando actualmente en la colmena Magi y el equipo de Slytherin estaba siendo troleado incesantemente en este momento. Algunos podrían decir que era solo pintura, pero no lo fue. Que los representantes de Slytherin sean pintados con los colores de Gryffindor es extremadamente humillante para toda la casa y es un gran problema. Y la única razón por la que era solo pintura y no algo más dañino como sus otras bromas era porque los diablillos no querían ser descalificados antes del partido. Otros Slytherin son testigos de lo crueles que pueden ser realmente esos dos. Axel asintió. Los gemelos obtendrán lo que les espera. ¿Algo más? Los gemelos eran carne muerta, Daphne ya lo sabía. No te metas en problemas. Eso era lo que le preocupaba. Y además, mi mamá y mi hermana están aquí. Si puedes, ven a verlos después del partido. Servirá. Axel desayunó rápidamente y se levantó, listo para patear traseros. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.